Aho, Iaho, Aho, Iaho. Hablando de eso, de identidades, ¿cómo se construyeron las identidades dentro de este periodo colonial? Con todas estas mezclas que se están dando, esta violencia. Pues es muy interesante que también contemplar que no es lo mismo ser un mestizo o un mulato o una mujer negra o un hombre negro en la Centroamérica colonial, en las ciudades, como podría ser a Nueva Segovia, León, Granada, Comayagua, a la ciudad de Trujillo, a Tegucigalpa un poco más adelante, la ciudad de Guatemala, vamos a hablar de Chiapas también, que ser un esclavizado en una plantación o en el campo, ¿no? O sea, son espacios distintos. ¿Por qué es importante marcarlo? Porque las identidades que van construyendo ellos en cada uno de estos espacios es diferente. Tampoco es lo mismo ser un afrodescendiente, digamos, una persona mestiza en Centroamérica, en el Reino de Guatemala, que serlo en Cuba o en Puerto Rico o en Cartagena. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Porque a partir de aquí se van construyendo identidades distintas por los mismos nombres. Y entonces, si haces una lectura general y estás pensando en lo que es ser mulata en Cartagena y lo estás proyectando en Trujillo o en León, Nicaragua, entonces ahí estás patinando. Entonces no entiendes cómo es posible que esta mujer, que siendo mulata, que está en Cartagena, no tenga ningún espacio de poder y esta otra mulata que está en la ciudad de Panamá o en León es una mujer libre que está haciendo mil cosas. Entonces, hay que ir entendiendo un poco la construcción de las identidades en los contextos coloniales y también si es una ciudad, si es el campo, si es un puerto, ¿vale? Entonces, para poder entender cómo se construyen las identidades, yo creo que hay dos lecturas. Lo que los españoles intentaron regular y lo que se da realmente en América. O sea, ¿qué es lo que está pasando en las Indias? ¿Cómo se siente la gente? ¿Cómo se construye la gente a sí misma? ¿No? Para esto hay una gran cantidad de obras que hablan sobre cómo los reyes católicos al principio y ya después el Consejo de India, pero también los reyes, tanto Felipe II como Carlos V, se van a interesar mucho en identificar a esos nuevos sujetos que están saliendo de América, ¿no? ¿Cómo llamarlos? Entonces se crea toda una serie de nombres que al parecer cuando cruzan el Atlántico se van transformando en otra cosa. Y cuando llegan a América se interpretan diferente, ¿no? Entonces vamos viendo cómo, por ejemplo, y esto también, esto no es tampoco tan nuevo, porque esto lo vemos con los judíos. Hay una gran cantidad de poesía sefardí que habla sobre yo soy moreno porque estoy en el sol. Entonces, esta cuestión de decir, no, yo soy blanco, lo que pasa es que estoy todo el día en el sol y mira cómo soy de moreno, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? De la construcción de la identidad y de la necesidad de decir, no, es que somos iguales, lo único que yo, como estoy en el sol, pues vamos, no pasa nada, somos iguales. Entonces, se va como pasando a América, ¿no? Entonces, a la hora de aterrizar estas identidades, tenemos lo que oficialmente se entiende por mulato, por mestizo, por zambo, por criollo, por castellano, y lo que somos, o lo que nos entendemos nosotros, o cómo se pone en la práctica, ¿no? Entonces, esto es bastante complejo. Y lo vemos, por ejemplo, no tiene nada que ver en la manera que se construyen esas entidades en el Reino de Guatemala con Panamá, y muchísimo menos si lo comparamos con Cuba o con
otros espacios caribeños o con la misma México, ¿no? Ujú. Entonces, cuando leemos libros sobre ese tema que están conceptualizados en la Nueva España, tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos proyectar esas ideas tal cual en Centroamérica, ¿no? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y cómo era en Centroamérica? ¿Cómo pasaba en Centroamérica? Entonces aquí viene el juego un poco, ¿no? Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber.